clase de hoy. Ya hemos adelantado bastante, estamos precisamente ya en el estudio de los profetas y hemos visto en la clase pasada a los profetas mayores ¿verdad? Comenzando por Isaías, los tres Isaías que ya les comenté, los tres bloques del libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahora vamos entonces a comenzar por los profetas menores. No quiere decir profetas menores que sean de menos importancia, no quiere decir tampoco que sean, por lo tanto, profetas que no tengan importancia, sino que se les llama menores por el hecho de haber escrito menos que los profetas mayores. Y como ustedes saben, generalmente la tradición bíblica nos habla que los profetas menores, son 12, a lo cual también recibe el nombre del libro de los 12. Como se le llamó en un momento, no dividiéndolos en 12 libros, sino un libro de los 12. Nosotros ahora sabemos que son 12 libros proféticos, que son 12 profetas diferentes, pero eran considerados una misma tradición, ¿verdad? Porque escriben en torno más o menos al mismo año. Son profetas menores porque escriben menos, en el sentido que los libros son más cortitos. No es lo mismo leer Isaías, que tiene páginas y páginas y páginas, a leer, por ejemplo, Jonás, que se lee en un ratito, o Miqueas, ¿verdad? Que son libros a veces que tienen una sola página. Entonces, claro, obvio, por eso recibieron el nombre de profetas menores, pero tienen también su importancia en el canon bíblico, porque ellos también escriben palabra de Dios y nos ofrecen la sabiduría de, de lo que es el profetismo del Antiguo Testamento. Bien, vamos entonces a hablar de cuándo fue que se recopilaron estas obras, que son obras cortas, pero que llevan un contenido bíblico muy importante. Es una colección que, como ustedes saben, más o menos data aproximadamente entre los años en los años 190 al año 150 antes de Cristo, donde fue ya evidenciada la presencia de estos rollos en el Mar Muerto. De hecho, hay constantemente descubrimientos de textos bíblicos. Por ejemplo, en marzo del año pasado se encontraron fragmentos de un pergamino bíblico que estaba escrito en griego en una cueva, en un acantilado de Naal Heber, que es un sitio, obviamente, en la Tierra Santa, la tierra en Israel, cerca del desierto de Judea, y se encontraron trozos de pasajes bíblicos de Zacarías y de Nahum. Acuérdense que Zacarías y Nahum son dos autores bíblicos, o dos de los profetas menores. Y por lo tanto, esto es también un descubrimiento muy, muy importante. Recuérdense que la composición de estos textos bíblicos son muy variadas. Algunos son materiales autobiográficos, como por ejemplo Jonás, y otros son materiales de oráculos y de discursos de parte de profetas.
y por lo tanto tienen una importancia bastante grande. Vamos a ver entonces los diferentes libros clasificados como profetas menores. Vamos a comenzar por el libro de Oseas. Vamos a ir estudiando cada uno de estos libros en modo general. Ustedes saben que si ustedes quieren y tienen la posibilidad de leerlos después con calma, estos profetas menores son más fáciles de leer. ¿Ok? Pero nosotros acá vamos a dar lo que es el contexto del libro, el contexto histórico, el autor, más o menos la fecha, la situación religiosa, el estilo literario y un poco lo que es la doctrina del libro, ¿verdad? De modo general. Ya después, si ustedes quieren y tienen la oportunidad de leerlo, pues es bueno que ya se familiaricen con el texto y lo lean. Por ejemplo, en el caso de Oseas, él profetizó durante los años de lo que se llamó la decadencia del reino del norte. Acuérdense que Israel era un solo reinado bajo los tres grandes reyes, que ya les he hablado bastante de ellos, ustedes los conocen muy bien, Saúl, David y Salomón. Después de estos tres grandes reyes que fueron los reyes que unificaron el reino, o sea, un solo reinado, un solo reino de las 12 tribus. Sin embargo, después vinieron reyes que no tuvieron la posibilidad o la capacidad de mantener el reino unido. Y por lo tanto, el reino de Israel se desmembró en el reino del norte y el reino del sur. Un rey en el norte, un rey en el sur. Y así duró por mucho tiempo. Los reyes que vinieron después de Salomón fueron reyes que no tuvieron la capacidad de mantener el reino completamente unido y por lo tanto se iban desmembrando y perdiendo muchas veces también la posibilidad de mantener la unidad. Fueron conquistados también, como ustedes saben, por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y sufrieron ellos la deportación y también sufrieron la esclavitud. Entonces, estaba en decadencia ya el reino del norte. Luego de Jeroboam II, fueron tiempos muy difíciles, habían golpes militares, habían asesinatos de reyes, al punto de que se cometieron cuatro muertes de reyes en un término de apenas 15 años. Cuatro reyes muertos. Había una anarquía, o sea, cada quien prácticamente hacía lo que quería, había robo, había violencia, había muchos males, la situación era bastante difícil. Oseas, que fue un profeta en torno al siglo VIII antes de Cristo, él mismo narra en su libro, en Oseas 1:1, él mismo narra que había comenzado su ministerio profético en los tiempos de Jeroboam II, el rey Jeroboam II, y había más o menos terminado en torno a el 747 con el reinado de Ezequías de Judá. El libro tiene detalles muy importantes sobre la vida del rey y sobre todo va a denunciar muchas veces situaciones que estaban viviendo en aquella época, como por ejemplo un caos muy fuerte desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, incluso económico, una degradación también desde el punto de vista moral y religiosa, y Oseas trata de alguna manera de denunciar esto para alertar al pueblo de Dios. Comenzaron a adorar a un becerro de oro en lugar de Yahvé, y esto es una de las cosas que Oseas
denuncia fuertemente, y su profecía es una de las profecías, incluso una de las más difíciles de entender dentro de todo el Antiguo Testamento, una de las más oscuras, porque precisamente son textos muy difíciles, son textos muy profundos, y también el hebreo que escribe Oseas no es un hebreo muy fácil de leer, sino bastante complicado. Oseas comienza con un texto donde Yahvé, ¿verdad? Por medio del profeta Oseas, da su palabra, Yahvé da su palabra. Por ejemplo, recordemos el texto B: tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Yahvé. Y se encuentran, ¿verdad? De alguna manera, en el texto, si continuamos leyendo, para poder entender la palabra que estamos leyendo de parte del profeta, una palabra desde el punto de vista retórico, una figura retórica, que más bien no está hablando de una prostitución o de una fornicación desde el punto de vista humano, sexual, sino que está hablando de una prostitución de parte de Israel, que está fornicando, en ese sentido, con dioses extranjeros, y por lo tanto está siendo infiel a Dios. Por eso es que Oseas es una de las, digamos, de los textos más difíciles de poder entender dentro del Antiguo Testamento, porque fíjense que estamos hablando de un texto que no es una atribución a una fornicación desde el punto de vista matrimonial, sino más bien de la relación con Dios. Por eso es que los estudiosos bíblicos, al leer este texto de Oseas, reflexionan muy profundamente, porque no es un texto fácil. Pero vamos a buscar en las Biblias de ustedes al profeta Oseas, porque vamos a leer uno de los textos más hermosos que hay en toda la Biblia, uno de los, yo diría que para mí es uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento. Eh, yo creo, no, yo afirmo que este texto de Oseas que les voy a leer es el texto más hermoso del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento. A pesar de que obviamente conocemos los textos más conocidos de la creación, el Éxodo, todo esto. Sin embargo, hay un texto acá en Oseas que es sumamente importante, y es bastante, diríamos, profundo desde el punto de vista bíblico. Vamos a buscar Oseas capítulo 11. Este es el texto que ya les digo es mi preferido, aunque me encantan también otros textos, otras imágenes bíblicas del Antiguo Testamento, pero este texto a mí me llama mucho la atención, porque yo me imagino a Dios en esta posición, y es muy profundo, es muy profundo. Vamos a leer Oseas 11. Es Dios el que está hablando, para que entendamos. Claro, es por medio del profeta Oseas, pero es la voz de Dios, ¿ok? La que está hablando en este momento. Fíjense lo que dice Oseas capítulo 11, empezando por el versículo 1. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos.
Con cuerdas de amor los atraía, con lazos de amor. Y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Volverá al país de Egipto y Asur será su rey, porque se han negado a convertirse. Este texto, fíjense qué importante, a mí me encanta porque yo me imagino a Dios como un padre. Fíjense las palabras que dice y son las palabras de un padre. Por primera vez encontramos una imagen en el Antiguo Testamento. Obvio que en el Nuevo Testamento hay muchas imágenes así, pero en el Antiguo Testamento, por primera vez encontramos una imagen tan pictórica, tan profunda de un Dios que ama con un amor que parecería como un padre. Fíjense, cuando Israel era niño, yo le amé. Obviamente en Israel estamos todos nosotros, o sea, está refiriéndose a Israel como pueblo de Dios, o sea, a todos nosotros. Nos está diciendo cuando eras niño, o sea, te amé. Es como el papá, ¿verdad? Que ama a su niño. Y de Egipto llamé a mi hijo, o sea, está hablando de Israel como su hijo. Lo llamó de Egipto, o sea, lo sacó de la esclavitud. En otras palabras, Dios nos saca de nuestra propia esclavitud. Fíjense qué interesante el versículo 2, Oseas 11:2. Cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. Vean eh, esa imagen bíblica de Dios que mientras más se acerca al hombre, muchas veces el hombre más se aleja de Dios, lamentablemente. Mientras más Dios quiere acercarse y atraer al hombre, más el hombre se va alejando, ¿verdad? Se va perdiendo en caminos que muchas veces son caminos de pecado y de perdición. Repito, cuando más los amaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso, o sea, se adulteraban con otros dioses, lo que les decía anteriormente. Mire que el versículo 3, que hermoso, dice, yo enseñé a Efraín a caminar. O sea, acuérdense que está hablando de ese amor profundo de Dios por su pueblo, donde dice que nos ha enseñado incluso a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. O sea, imagínense Dios que te enseña a caminar en la vida, que te orienta, que no se aparta de ti, pero que muchas veces tú niegas la presencia de Dios porque no te das cuenta que Dios camina contigo. Fíjense qué hermosas estas palabras, ¿no? Y el versículo 4, que es mi preferido, dice, con cuerdas humanas los atraía. Yo me imagino a Dios con cuerdas humanas, como con sogas, como tratando de acercarnos a Él, como tratando de, por mayor fuerza del mundo, tratar de que nosotros nos acerquemos a Él. Dice, con cuerdas humanas los atraía. O sea, como una soga, como una cuerda que nos está alando hacia Él. Con lazos de amor era para ellos como los que alzan un niño contra su mejilla, o sea, es un papá que alza a su hijo, ¿verdad? Y lo pone en su propia mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Vean que es una teología muy profunda, es una teología de un Dios paternal, de un Dios al estilo ya de Jesucristo. Fíjense que no es el estilo normal del Antiguo Testamento, del Dios guerrero, del Dios que hemos conocido hasta ahora, ¿verdad? En los libros históricos. Ya en la profundidad del profetismo de Israel, que como ustedes saben es un poco más acá, más cerca de nosotros, es posterior, más cerca de Jesús, ¿no? De la época de Jesús, ya comienza un estilo literario mucho más profundo, mucho más real de lo que Dios es. ¿Se recuerdan que ustedes a veces me preguntaban, Padre Bill, cómo es esto que pasa? Que Dios parece como un guerrero, como que entonces mata gente y tal. Y recuerden que yo les decía, no es que Dios sea así, es la imagen de Dios que tenían los escritores bíblicos en esa época.
Ya vean cómo el escritor bíblico va conociendo a Dios más en profundidad y a través de los profetas se nos revela a Dios más real. Este es el Dios verdadero. Este es el Dios Padre, ¿verdad? Que tal vez Israel no conocía. El Dios que Israel no llegó inclusive a conocer en profundidad. Entonces, el libro de Oseas tiene una profundidad doctrinal muy grande. Por una parte, nos habla de un Dios Padre, de un Dios que es Padre, un Dios que es fiel. Por otra parte, nos habla de un Dios como marido con su esposa, en una metáfora, obviamente, es una metáfora la que está usando, para decirnos que Dios es fiel a su matrimonio con su esposa, ¿verdad? Que es la iglesia. Pero muchas veces esta esposa no es fiel a Dios. Dios es un Dios celoso para, para el profeta Oseas y mm, la esposa, la mujer, muchas veces lo engaña con otros dioses, con dioses falsos. Eh, Esta es la profundidad de la teología de Oseas. Oseas no acepta el sincretismo. Acuérdense del sincretismo, es la confusión con otro tipo de religiones. Y eso lo hizo Israel por mucho tiempo. Seguía creyendo en su Dios, pero también se sincretizaba, o sea, también aceptaba otros tipos de dioses o de religiones, ¿verdad? Pero Oseas nos presenta a un Dios que no acepta el sincretismo, que no acepta nuevas alianzas con otros dioses, que no acepta tampoco otros credos. Y por lo tanto, Oseas exhorta a volver a Dios, a establecer un pacto de alianza con Dios, un pacto de amor. Bueno, vamos a seguir porque habría mucho que muy, muy hermoso este libro, o sea, aunque es pequeñito también, pero muy hermoso, pero quiero también hablarle de otros profetas. Vamos a pasar a Joel. Joel es un libro muy pequeñito, es un libro pequeño, pero con un contenido, un sentido religioso también muy profundo. El profeta Joel, que también es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, eh, es un libro del cual no se conoce nada sobre la persona de quien lo escribe. Se supone, obviamente, que el nombre del profeta sea precisamente Joel, el que lo escribe, pero la única certeza que tenemos es que procede del reino de Judá, que es más bien el reino del sur. Recordemos, estamos hablando ahora ya de la división de los reinos, reino del norte, reino del sur. Y su composición es más o menos en torno al año 750 antes de Cristo. Es por esa razón que se le llama el segundo libro de los profetas menores. Algunos opinan que fue escrito durante el exilio o, de hecho, luego del exilio, pero si tiene textos específicos del exilio. Entonces, el contenido del libro de Joel es muy, muy escatológico. Es que es una profecía escatológica. Es una profecía donde nos habla de que Yahvé promete poner orden a cambio de la expiación de los pecados, de la oración y del ayuno. Joel es uno de los profetas que más habla de la penitencia. Y nos anuncia el día terrible de Yahvé. De aquí es donde viene el anuncio, ¿verdad?, del día terrible de Yahvé. Es
un contenido obviamente apocalíptico o escatológico del fin de los tiempos, donde nos habla de que hay poblados que van a sufrir fenómenos astronómicos horrorosos. Nos habla de la aparición de una fuente de agua en el cielo, y que va a fertilizar la tierra azotada por angustias, por plagas, y por lo tanto se nos anuncia también los días de la aparición de Dios, y por lo tanto Jerusalén será entonces convertida, ¿verdad? Toda ella en la esposa de Dios en el templo. Es es muy interesante, Joel, porque muchas veces cuando queremos un texto apocalíptico, un texto de los finales de los tiempos, pues obviamente hacemos referencia a Joel. Joel es un libro muy apocalíptico, muy apocalíptico. Tiene un sentido apocalíptico muy, muy profundo. De hecho, los textos de Joel son usados generalmente cuando queremos obtener algún tipo de texto apocalíptico, de fuertes profecías acerca del final. No es obviamente como el Apocalipsis, porque es un libro más pequeñito, pero sí tiene una profundidad apocalíptica bastante, pero bastante fuerte. Él mismo se presenta como Joel, hijo de Petuel. Solamente tiene 3 capítulos, bastante pequeñito. Y vamos a leer el último de los capítulos, que apenas tiene 5 versículos, es bien cortito. Miren lo que nos dice Joel capítulo 3. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá supervivencia, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llamen a Yahvé. Ven, qué interesante como un libro del Antiguo Testamento puede ser tan apocalíptico, ¿verdad? Como el libro de Joel. Bien, vamos a pasar ahora al libro de Amós, otro libro también pequeñito. Vean que son todos libros bastante pequeños, pero nos están contando un sentido religioso bastante interesante del Antiguo Testamento. Amós, según tenemos entendido, era uno de los punzadores de higos en una ciudad de Judá. O sea, era de los que recogían higos. Y ejerció su ministerio en el reino del norte con Jeroboam II. Generalmente, ellos cultivaban higos en Jerusalén, perdón, en Israel, en el reino del norte, y en ese cultivo de higos, él recibe la palabra de Yahvé, la palabra profética. Amós, que es también bastante cortito, como les decía, fue más o menos contemporáneo con Oseas, e incluso con Isaías también y con Miqueas. Y su contenido, el contenido del libro comienza con un título, un epígrafe. Habla luego de los oráculos contra Judá e Israel y los países vecinos. Acuérdense que la lucha de los profetas, sea mayores que menores, es sobre todo
la actitud del pueblo de Dios, ¿verdad? La actitud de ellos. Amenazan también contra los países vecinos, que como ustedes saben son países que tienen otros dioses. Nos habla también de visiones simbólicas y la promesa final de la restauración. En el libro de Amós se habla de un terremoto, que si ustedes buscan el texto donde nos habla el profeta Amós, si ustedes buscan Amós 1:1, ¿verdad? Y vamos a buscar en nuestras Biblias, Amós capítulo 1, versículo 1 nos dice: este es el mensaje que Amós, pastor de ovejas del poblado de Tecoa, recibió parte de Dios acerca de Israel 2 años antes del terremoto, en tiempo de Osías, rey de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Nos está hablando de un terremoto que él mismo narra en el capítulo 1, versículo 1. Y de hecho, varios geólogos han encontrado evidencias de este terremoto en Israel y en Jordania. De hecho, nos dicen los geólogos que los muros de mampostería muestran mejor el terremoto, especialmente los muros con sillares rotos, con muros y hileras de piedras desplazadas o inclinados, con grandes secciones en el interior. Se encontraron incluso escombros en algunas de las ciudades de Israel. Una fecha exacta del terremoto podría ser más o menos en torno al año 760 antes de Cristo. Por lo tanto, ahí podemos ubicarnos, a través del terremoto podemos ubicarnos también en torno a cuál es la fecha de la escritura de Amós. Hay también encontrados algunos textos de papiro, ¿verdad? Del profeta Amós. Si ustedes ven, yo les voy a compartir la pantalla. Déjenme poner a ver si logro agrandar el papiro. Ah, sí, ahora sí lo logré agrandar. A ver, le voy a compartir la pantalla para que lo vean. Miren, este es un pedazo del papiro original encontrado del profeta Amós. Obviamente ustedes no van a entender nada porque está todo escrito en hebreo y ni siquiera tampoco los hebreos van a poder entender muchísimo, porque recuérdense que está con cortaduras en el medio, con pedazos que obviamente nada más podemos ver los pedazos, no podemos tener una lectura completa. ¿Ok? Bien, eso era el papiro. ¿Qué sentido religioso nos trae Amós? Bueno, Amós nos habla sobre todo de la amenaza hacia el hombre por violentar el orden moral. Y como sabemos, el hombre, cuando se aleja de Dios, cuando cae en el error y en el pecado, también eso influye sobre su propia naturaleza. Pero el mensaje de Amós es un mensaje también de amor, no solamente de amenaza y de castigo, sino también de amor, de redención, de perdón. Y para él, el modo de obtener esta redención y este perdón es la conversión sincera a la fe única en Dios y alejándose de dioses extranjeros. Bien, vamos entonces, después de Amós, vamos a pasar
al libro del profeta Abdías, otro libro también chiquitito. Vean que todos son libros bastante cortitos. Por eso se llaman libros de los profetas menores. De este libro se desconoce prácticamente todo. Según algunos estudiosos bíblicos, nos dicen que el profeta Abdías habría sido príncipe enviado por el rey Josafat para adoctrinar al pueblo judío en la ley de Dios. Y de acuerdo a esto, la profecía de Abdías tendría que estar en torno al año 848 al año 841 antes de Cristo. Por lo tanto, podría coincidir incluso con una campaña militar del rey Joram contra los idumeos. En los tiempos de la monarquía hebrea, ¿verdad? Como sabemos, que se nos relatan obviamente también en las crónicas, en los libros de Samuel, los libros de los reyes, primera y segunda, y nos habla de enemistades entre reinados. Recuérdense que este texto bíblico nos viene más o menos en torno a esas pugnas, esas luchas entre reinados, el reinado de Israel y los reinos que están alrededor de Israel. Entonces, Abdías nos habla también del día terrible de Yahvé, que es algo muy común en los libros proféticos, especialmente los profetas menores. Y nos habla de una sentencia de Dios contra la nación, incluso, ¿verdad? Especialmente por sus crímenes, por sus pecados y por el modo en el cual el pueblo actúa. Nos habla de la venganza de Yahvé y nos habla profundamente de un tipo de nacionalismo. Acuérdense que el judío es muy nacionalista, ¿ya? Y eso hace mucho también la cultura de los profetas, el sentido del pueblo, todo aquel que no ama a su tierra, no ama tampoco a su Dios, según Abdías y la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver de Abdías un texto pequeño. Recuérdense que Abdías tiene 4 capítulos apenas, es bien chiquitito. Vamos entonces a ver Abdías. No, vamos a buscar Abdías. Abdías en nuestras Biblias. Abdías capítulo 1. Abdías tiene un solo capítulo, perdón. Ya me estaba adelantando. Abdías tiene un solo capítulo, un capítulo muy pequeño con solo 21 versículos, ¿verdad? Que nos narra, como yo les decía, esa pertenencia al pueblo y a la tierra de Israel, y cómo, ¿verdad? El Dios de la misericordia da la oportunidad al pueblo a que se convierta, ¿verdad? Y que puedan llegar a ser también ellos victoriosos a través de la conversión. Vamos a hablar de Jonás. Jonás es, yo creo, uno de los profetas menores más conocidos, si no es el más conocido, porque es una novela. Es una novela, es muy fácil de poder recordarlo, porque ustedes saben que Jonás se niega a obedecer a Dios, que lo manda a profetizar a una ciudad pagana llamada Nínive, ¿verdad? Y a proclamar el mensaje. Jonás
que es el que vive todas estas experiencias, cuenta todas las experiencias, se niega a obedecer. Huye de la presencia de Yahvé, se embarca rumbo a Tarsis, pero en medio del camino Dios prepara una tempestad. Y Jonás le dice entonces a los tripulantes que lo arrojen al agua y que así entonces el mar se va a calmar, ¿verdad? Él lo hace para cuidar la vida de los tripulantes, sabiendo que todo aquello había sido por culpa suya. Los tripulantes, obviamente, sabiendo que él estaba huyendo de Yahvé, pues ellos deciden lanzarlo al mar en medio de la tempestad para ellos poder salvarse. Entonces Dios envía un pez grande, que muchos, ¿verdad? Le decimos es una ballena, pero la Biblia nos dice un pez grande, que se traga a Jonás y durante 3 días y 3 noches permanece en el vientre de este pez. Jonás ora y Yahvé da la orden de que el pez vomite a Jonás, arrojándolo en la tierra firme. Después de esto, Jonás entonces recibe la segunda oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de ir a predicar a Nínive. Y Jonás entonces en este caso accede. Él dice sí. Es un libro muy interesante porque lo podemos también nosotros aplicar a nuestra vida. Dios también te persigue. Dios te persigue porque Dios tiene una misión contigo. Y si no cumples la misión de Dios, no es que Dios te va a mandar una tempestad, como dice el libro de Jonás, sino que tú te vas a quedar en la propia tempestad tuya, en tu caos interno. Y obviamente eso es lo que va a hacer que te des cuenta, chocando con la realidad, de que donde único vas a estar a salvo es cumpliendo la voluntad de Dios. Ese es el mensaje de Jonás. Vamos al libro de Miqueas. Jonás tiene 4 capítulos, como ustedes saben, Jonás se lee como una novela, muy fácil, muy rápido. Por lo tanto, muy fácil uno sentarse una tarde y leerse el libro de Jonás completo. Los que no les gusta leer, pues tienen la posibilidad también de escucharlo. Todos los libros de la Biblia, ustedes saben que están en YouTube narrados, si quieren pueden buscarlo. Y de alguna manera tienen también la posibilidad de escucharlo en lugar de leerlo. Hay muchas páginas de internet también que tienen los textos bíblicos para escuchar. Miqueas tiene 7 capítulos, pero también es bien pequeñito. También uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Vive un tiempo de guerra muy fuerte entre el reino del norte y el reino del sur, con alrededor de 120,000 muertos, una guerra horrible entre las mismas ciudades de los 2 reinados de Israel. Y Miqueas interpreta estos acontecimientos como digamos, como un castigo de Dios, especialmente sobre el reino del norte, porque ellos estaban cometiendo pecados como la idolatría, la adoración de Baal, algunos rituales de magia y adivinación. Pensemos en la actualidad, lo que pasa con los horóscopos y con todo tipo de hechicería y de magia, ¿no? Magia negra. Lo que hace Dios es que se enoja. Se enoja, pero tiene siempre Dios una visión de reconciliación, una visión de arrepentimiento. Y vean Miqueas 7:8, cuando dice, tú, enemiga mía, no te alejarás de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Yahvé será mi luz. Es todo un sentido de levantarse, de reconciliarse con Dios.
Dios, por una parte, aparece como juez universal, por otra parte, aparece como el padre que toma de la mano al hijo, lo hace levantarse. Si ustedes recuerdan del profeta Miqueas, muchos textos que ustedes seguramente recordarán, porque tienen mucho que ver con con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Miqueas 5, versículo 1, donde dice: Mas tú, Belén, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. O sea, es eh, la visión profética de Belén como el lugar donde va a nacer Jesús y cumplirse esta profecía de Miqueas. Nahum es otro libro pequeñito en torno al año 626. Recuérdense siempre, lucha contra pueblos extranjeros, en este caso los asirios, que habían esclavizado al pueblo de Israel, a los judíos. Nos habla después de la desaparición del imperio asirio. Nos habla también de la destrucción de Nínive. Y por lo tanto, es un libro con una profundidad histórica muy grande. Nos habla de la destrucción del imperio asirio y de Nínive, pero nos habla también de... nos habla también de unas soberanías que Israel tendría que adquirir a través de la acción de Yahvé, en este caso sobre Judea y, y algunos territorios de Israel. El bosquejo del libro es interesante porque no es muy largo, no es muy largo. Vayamos a Nahum para que veamos la estructura de su libro y vamos a encontrar que Nahum tiene apenas 3 capítulos, pero tiene una estructura profunda. De hecho, Nahum 1:1 nos habla del autor del libro, ¿verdad? ¿Quién es el autor de este libro? Y nos habla diciendo que oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de El Cos. El Cos es la ciudad donde procede. Nos habla luego de un preludio, luego un salmo, en el mismo capítulo 1, versículo 2 al 8. Nos habla de las sentencias proféticas a Judá y a Nínive. Acuérdense que el profeta anuncia, pero también denuncia. Nos habla de las ruinas de Nínive, nos habla del asalto, las amenazas al león de Asur, de las amenazas a Nínive por los crímenes cometidos. Nos habla del ejemplo de Tebas, la inutilidad de los preparativos en Nínive. Nos habla del vuelo de las langostas en el capítulo 3, versículo 15 al 17. Por ejemplo, busquemos el capítulo 3, el versículo 15. Nos dice: allí el fuego te consumirá, la espada te exterminará, te devorará como el pulgón. Multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta. Multiplica tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Se despliegan los pulgones y se vuelan. Tus guardias como langostas y tus escribas como enjambres de insecto que se posan en las tapias. En un día de frío sale el sol y se van y nadie sabe a dónde van. Es todo un libro profético interesante donde, como ustedes saben, siempre denuncia la situación de Israel. Pero muy específico sobre Nínive. Vamos a pasar al libro de Habacuc. El libro de Habacuc tiene
tiene unos aspectos muy hermosos. De hecho, nos habla de un periodo muy fuerte y muy feo en Israel. Vamos a ver, Habacuc, digamos como profeta, Habacuc es de en torno al siglo séptimo antes de Cristo. Y nos habla de textos muy interesantes, de textos también incluso de carencias, de carestía. Ah, mm, vamos a buscar el libro de Habacuc, porque tengo un texto que quiero hacerles, quiero que ustedes vean. Sí, yo creo que vamos a buscar a Habacuc. A ver, un momentico, a ver si logro encontrar este texto. Entonces, busquen en sus Biblias el libro de Habacuc. Vamos a buscar a Habacuc. Ok, Habacuc me parece que está en el en el capítulo 3. No, creo que está en el 2 entonces. Texto que es muy interesante. No, será en el 1. Vamos a ver un texto. Miren este qué bonito. Ya, que les estaba buscando. Habacuc 3:17 al 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, las vides son la vid, o sea, la planta de uva, ¿verdad? Que es la que da el vino. Entonces dice, aunque la higuera no florezca, la higuera es la que da higos, ¿no? Ustedes seguramente conocerán el fruto del higo, es muy sabroso, muy dulce. Ni en las vides haya frutos, o sea, en las plantas de uva no hay uvas, aunque falte el producto del olivo. Acuérdense que el olivo es de donde se obtiene el aceite de oliva, y los labrados no den mantenimiento, o sea, por más que labremos la tierra no nos da. Las ovejas sean quitadas de la majada, o sea, que se quiten las ovejas en otras partes habla del redil, majada, redil es igual en lugar de las ovejas. Y no haya vacas en los corrales o no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en Dios, mi Salvador. Entonces, Habacuc, a mí me gusta mucho Habacuc 3, 3:17 al 18, porque nos habla que por más mal que estemos, nunca vamos a renunciar a Dios. Oigan de nuevo, aunque la higuera no vuelva a echar brotes, ni no haya nada en las viñas, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no dan alimento, aunque falte el ganado menor, o sea, las ovejas en el aprisco, y no haya vacas en el establo, yo exultaré en Yahvé. Me gloriaré en Dios, mi Salvador, porque Yahvé, mi Señor, es mi fuerza. Él me da pie como el de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Vean qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso texto de Habacuc. Bueno, Habacuc nos habla de un contexto bastante difícil, por eso es que entendemos este texto, donde hay carestía, donde no hay vacas en el establo, donde no hay frutos, ¿verdad? Aún así, dice, yo exultaré con el Señor y me gloriaré en Dios mi Salvador. Es la confianza, es el profeta de la confianza. Termina ese texto así tan hermoso, tan hermoso. Vamos a Sofonías, ¿ok? Bien, nos quedan pocos profetas pequeños y
prácticamente son cortitos, son muy cortitos. Vamos al profeta Sofonías. Sofonías pertenece también a los profetas menores del Antiguo Testamento. Tiene 3 capítulos, muy cortito también, muy parecido a Habacuc, muy parecido a Ageo. Entonces, Sofonías, hijo de Cusí, que es hijo de Guedalías, que a la vez es hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Así comienza Sofonías 1:1. O sea, nos habla un poquito de la genealogía, o sea, de sus padres y sus abuelos. Sofonías significa Dios protege. Y por lo tanto, se nos habla como Dios protector de su pueblo. La fecha de composición es en torno al 621, o sea, un poquito posterior, ya estos profetas más modernos son posteriores. Y los temas de su libro son advertencias sobre destrucción. Acuérdense que siempre los profetas nos están anunciando, ¿verdad? Lo que ha de venir. Y aquí Sofonías nos está hablando de una destrucción en Judá, de un juicio contra Judá. Nos habla de nuevo del día del juicio del Señor. Fíjense que este día del juicio del Señor, día terrible de Yahvé, se nos presenta en la mayoría de los profetas menores del Antiguo Testamento. Nos habla después juicios contra pueblos extranjeros. Por ejemplo, en el capítulo 2 nos habla del juicio contra los filisteos. Más adelante, en el mismo capítulo 2, versículo 8, nos habla del juicio contra Moab y Amón. En el capítulo 2, versículo 12, el juicio contra Cus. Y siempre en el capítulo 2, del versículo 13 al 15, el juicio contra Siria. Y luego nos habla en el capítulo 3 sobre el futuro de Jerusalén. El mensaje principal de este libro, si nosotros pudiéramos resumirlo, es el día del Señor. El día del Señor que según nos habla el profeta Sofonías, es día de la ira de aquel, día de angustia y de aprieto, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de oscuridad, un día nublado y de densa niebla, día de trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas y las torres de los ángulos. Es muy hermoso ese texto. De hecho, es un himno que se cantaba en las misas de Requiem en el Concilio de Trento y Concilio Vaticano II. Vamos a pasar ahora al libro de Ageo. Ageo también es otro texto bastante pequeño. Vamos a buscar Ageo, que ustedes lo van a encontrar en sus Biblias entre los profetas menores. Ageo. Ageo tiene solo 2 capítulos, ¿ok? Y nos va a narrar desde el punto de vista profético, como contenido, exhortaciones a los judíos a partir del capítulo 1. En el capítulo 2 nos habla después de la consolación de aquellos que en Israel estaban desconsolados, ustedes saben, producto del exilio. Y nos habla también del templo de Salomón, nos habla del magnífico templo de Salomón, que bueno, después, como ustedes saben, va a ser destruido. Nos anuncia la bendición de Dios y la gloria del templo. Y al final, en el último capítulo, capítulo 2, nos habla de un oráculo sobre Zorobabel, prometiéndole recompensa divina. Dios
¿verdad?, va a tomar recompensa en contra de Zorobabel. Vamos entonces a Zacarías, que es nuestro penúltimo libro de los profetas menores. Zacarías nos escribe en torno al año 410, o sea, como ustedes saben, posterior a los demás profetas menores y los profetas mayores, ya es mucho más cercano del nacimiento de Jesús. Es un poquito más largo, pero tampoco es muy largo. Nos habla de conversión, nos habla en exhortaciones, hace una primera visión, que es la visión de los jinetes, tiene una segunda visión, que es la visión de los cuernos y los guerreros, la tercera visión, que es la visión del mediador, en el capítulo 2, a partir del versículo 5. Nos habla de 2 llamadas a los desterrados y nos habla luego de una cuarta visión, las vestiduras de Josué, la venida del siervo de Dios, una quinta visión, que es el candelabro y los olivos, 3 palabras sobre Zorobabel, una sexta visión, que es el libro que vuela, séptima visión, la mujer dentro de la medida, octava visión, los carros, la corona del exvoto, cuestión sobre el ayuno, recuerdo del pasado nacional de Israel, perspectivas mesiánicas, respuesta sobre el ayuno y la perspectiva de salvación mesiánica en el capítulo 8. Tiene una profundidad muy grande. Tiene una profundidad muy grande este libro, porque nos habla no solo de Yahvé fuerte y terrible, sino que nos habla también de reconciliación, nos habla también de acercamiento a Dios. Y Zacarías es un libro un poquito más largo, poquito no es tampoco mucho que digamos, porque acuérdense que son libros menores, pero Zacarías tiene un contenido un poquito más profundo. De hecho, como capítulos, tiene 14 capítulos, o sea, es más largo que los otros profetas menores. Sin embargo, su punto fundamental está en el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé, que, como ustedes saben, da la victoria a su pueblo, vela sobre su pueblo, y a través de estas visiones, la enseñanza que nos está dando el profeta Zacarías es la imagen de un pueblo que, a pesar de su olvido de Dios, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Zacarías no podemos confundirlo con Zacarías, el esposo de Isabel, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. No, ese es un Zacarías anterior. Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento. No se sabe mucho de Malaquías, probablemente haya sido un levita. Y bueno, es un texto escrito en torno al año 445 a.C., o sea que es también de los libros más modernos o más nuevos dentro de los profetas menores. Es un libro con también una interpretación muy interesante, profunda, de los textos. Nos habla, por ejemplo, del amor de Yahvé sobre Israel, una profecía contra los sacerdotes por el modo en el cual ellos estaban actuando. Nos habla también de los matrimonios mixtos, sobre todo especialmente con no judíos. Vuelve de nuevo el tema del día de Yahvé. Nos habla aquí, en este caso, del diezmo. Vamos a buscar, porque fíjense que esto es una de las bases en las cuales se sustenta
sobre todo la doctrina de los hermanos separados. Que ustedes recuerdan que para nosotros los católicos es muy diferente. Pero bueno, vamos a buscar Malaquías, último de los profetas del Antiguo Testamento, el último. Nos dice en el capítulo 3, déjame ver cuál versículo. Busquen en sus Biblias Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice que yo Yahvé no cambio y vosotros hijos de Jacob no terminaráis nunca. Desde los días de vuestros padres vienen apartándose de mis preceptos y no los observan. Vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes, dice Yahvé Sebaot. ¿En qué vamos a volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis a mí. Y aún dicen en qué te hemos defraudado, en el diezmo y en la ofrenda reservada. Esto es una de los textos que usan los hermanos separados, los evangélicos, para pedir el diezmo a sus fieles. Fíjense que nos está hablando de un modo de defraudar a Dios a través del diezmo y de la ofrenda reservada. Hasta ahora no se nos había hablado de eso. Hasta ahora se ofendía a Dios cuando se alejaba uno de Dios, cuando uno daba las espaldas a Dios. Sin embargo, aquí en este momento estamos hablando de una ofensa a Dios cuando no se diezma o cuando no se da una ofrenda amplia, sino que es reservada. Ustedes saben que los católicos, para nosotros la visión es diferente. Obviamente estamos hablando de un libro del Antiguo Testamento, no estamos hablando de palabra de Cristo, ¿no? De mensaje de Cristo. Mensaje de Cristo es un mensaje de pobreza, es un mensaje de entrega total del corazón, no de un estilo de diezmo. Entonces, obviamente para nosotros es diferente la forma. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas sobre los profetas menores del Antiguo Testamento. Si no, les voy a dar, bueno, les voy a darles la posibilidad de que abran sus micrófonos. Ok, ya aquí les doy la posibilidad de reactivar sus micrófonos para si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema que quieran compartir. ¿Qué les ha parecido el tema de los profetas menores? Yo sé que son muy poco conocidos, tal vez Jonás es el más conocido. Algunos textos de Joel sí los usamos, y los usamos incluso para hablar de una literatura apocalíptica de alguna manera. Y lo usamos también para Pentecostés, texto de Joel, y Miqueas para algunos textos de Adviento y de Navidad. Pero de ahí en fuera, digamos que no hay mucho conocimiento de los textos de los profetas menores. A ver, vamos a escuchar a alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Padrecito, buenas noches. ¿Sí? Yo quisiera, por favor, que si puede explicar acerca de los profetas menores y mayores. O sea, los mayores significa que son de los más antiguos de antes de Cristo. Uh-huh. No, en realidad la diferencia entre profetas mayores y menores es por el contenido de mensaje que ellos ofrecen, pero algunos son incluso contemporáneos. Algunos textos de Isaías incluso son posteriores, o sea, son más cercanos al texto de los profetas menores.
Sí es muy probable que los profetas mayores sean un poquito más antiguos que los menores, pero hay algunos de ellos que conviven en el mismo periodo y profetizan en el mismo tiempo. Por lo tanto, no se refiere a que sean mayores porque sean más antiguos, sino más bien porque escribieron el libro más gordo. Obviamente, si vemos, por ejemplo, el profeta Isaías, pues es mucho más grande que cualquiera de los profetas menores. Incluso si juntas todos los profetas menores, no llegas a ser al libro de Isaías con la cantidad de capítulos que tienen. Gracias, Padrecito. Muy bien, de nada. Padre, buenas noches. Buenas noches. Benigno desde Guatemala. Ujú. He seguido con mucha atención todos los libros de los profetas menores, desde el Joel, Oseas, Joel, hasta el libro de Malaquías, ¿va? Y bueno, son libros de que a veces muy poca atención les ponemos nosotros los catequistas, pero son demasiado importantes porque nos están anunciando lo que estamos viviendo hoy en el Antiguo Testamento y, y nos dicen mucho que especialmente Joel, que nos habla de que la iglesia es la esposa de Dios Ujú. y, y que debe ser bien tratada, ¿va? Bien, ahí sí que con toda la atención del caso, ¿ah? Y una dedicación, tal vez no como la suya, que ha sido toda una vida, ¿va? Pero Ujú. nosotros en los momentos de que tratemos de atenderle Ujú. la dedicación al Señor, pues lo tenemos que hacer de una forma, ahí sí que bien entregada, bien devota, aunque sea unos minutos, una hora, no sé. Yo me he quedado hasta dormido aquí, pero le he puesto atención y le Sí, agradezco y eh, ánimo, Padre, realmente gracias es por un mi poquito. participación. Sí, gracias, gracias. Sí, realmente es un poquito a veces denso, ¿no? El contenido, porque es un contenido bastante grande y por eso a veces sí puede uno a veces quedarse un poco dormido porque son contenidos densos, o sea, hay mucha de historia, hay mucho de Antiguo Testamento que como nosotros sabemos no estamos tan acostumbrados a leerlo, siempre es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, sí, es normal que suceda, pero sí es bueno esto, abrir nuestra mente y conocer, ¿verdad? También el Antiguo Testamento porque tiene importancia dentro de la Biblia, a pesar de que obviamente tiene menos importancia y sabemos que tenemos que entenderlo de un modo diferente, pero sí es bueno que lo conozcamos. Muy bien, no sé si alguien más quiere. Hay una pregunta en el chat donde me dice, perdón, ¿cuántos libros son? Son 12, sí. Son 12 los profetas menores, ¿verdad? Son 12 profetas menores del Antiguo Testamento y 4 profetas mayores. Entonces, 4 son los mayores, se los voy a decir para que ustedes los conozcan. Bueno, ya lo hablamos la clase pasada. Los 4 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 4 profetas mayores. ¿Ok? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son 12. Oseas, Joel o Joel, como quieran pronunciarlo, se puede pronunciar de cualquiera de las dos maneras. Joel o Joel. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12 los profetas menores. Para si a alguien se le escapa, los he colocado aquí en el chat. ¿Ok? Ahí están los 12
profetas menores, para si a alguien tal vez se le escapó los nombres, porque sé que son muchos, entonces se nos escapa un poquito los nombres de ellos. Más fácil recordar los mayores porque los conocemos muy bien: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Muy bien. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario, alguna otra reflexión. Si no, padre, y tienen significado como sofonías. Sí, sofonías es uno de ellos. Lo vas a ver aquí. Lo vas a ver, es uno de los 12. Todos tienen un significado, solo que cada uno en hebreo tienen significados diferentes en los nombres. Padre, Sí. hola, una pregunta, padre. Ajá. Una vez yo vi un video que decía en la cual, o sea, que la gran mayoría de los profetas terminan en la letra Nia. Jeremías, Isaías, a ver, Ujú, eh, Zacarías, Malaquías, ujú, Abdías. ¿Eso tiene ujú. un significado, padre? Sí, acuérdense que todos estos son terminaciones en hebreo y obviamente cada uno de ellos, por ejemplo, Oseas es salvación de Yahvé, es el nombre, el significado de Oseas. Ah, cada uno de los nombres son nombres compuestos del hebreo. Por ejemplo, Isaías nos está hablando de Yeshaya. Yahvé es nuestra salvación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jeremías, nos habla de exaltación del Señor, Yirmeahu, Yirmeahu, o del antiguo griego es Jeremías, pero del hebreo, Yirmeahu, quiere decir exaltación del Señor. Las terminaciones no es que tengan un contenido en especial. Los él sí, porque él es Dios. Cuando decimos Daniel, por ejemplo, Betel, o los que terminan en él, generalmente su significado es él, es como Dios, ¿ya? Pero acuérdense que en hebreo podemos hacer una conjugación que a pesar de las terminaciones, acuérdense que las terminaciones no son terminaciones en hebreo, son terminaciones en, en griego, la mayoría de ellos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Ezequiel, en hebreo se dice Yeshekel, que en griego se tradujo como Ezequiel, y en latín se dijo Ezequiel, que quiere decir Dios es mi fortaleza o Dios es el que fortifica. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de Daniel, acuérdense que la terminación él es Dios. ¿Ya? Pero acuérdense que se puede decir Dios, puede ser también el Señor, y tienen diferentes, por ejemplo, Adonai, ese quiere decir el Señor. Entonces muchas veces es el Señor fortifica o el Señor ayuda, o de alguna manera, o Dios es, por ejemplo, en el caso de Daniel, Dios es juez. Daniel, que en hebreo se dice igual que en griego, Daniel, que en griego es Daniel, y después en latín se tradujo a sí mismo Daniel. Y bueno, todas las lenguas neolatinas, como la lengua española, asume ese mismo significado. No sé, otros nombres obviamente también tienen su significado. No sé, pongamos el nombre de
Jonás o Iona, que es como se escribe en hebreo, Iona, que después en español decimos Jonás, pues Iona, quiere decir paloma, ¿verdad? Y así, cada uno tiene su nombre con un significado en hebreo, porque es la lengua, obviamente, en la cual le colocan el nombre. Muy bien, entonces vamos adelante. Yo creo que hemos abarcado bastante bien los profetas del Antiguo Testamento. En este momento yo voy a proceder para darles la bendición, porque hoy estoy un poquito cogido con el tiempo, tengo que salir ahora a una emergencia. Por lo tanto, los dejo con los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Léanlo. No solamente Jonás, que yo sé que ustedes lo han leído, lo conocen, y si no lo conocen, léanlo completo, el libro de Jonás. Si no quieren leerlo, porque hay personas que les gusta más escucharlo, pongan en YouTube libro de Jonás completo, lo ponen así y lo escuchan los videos. O sea, escuchan la lectura del libro y así lo van a conocer mucho más en profundidad. Pero no solo Jonás, que es muy fácil porque es una novelita, sino también los otros, que aunque sean un poquito más difíciles, más densos, tienen un contenido teológico muy grande. Bueno, voy a darles la bendición por el día de hoy para que vayan a descansar y a leer sus libros proféticos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos y hermanas, hemos terminado.